Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro Moros, ahora se le dio por tener una nueva ideota económica. Así como nos quiso engarzar con ese cuento chino del aumento de $130 indexados a un salario que no es salario, porque no es salario, y después habló de aumentarles el sueldo a los jubilados a $91 de algo que también está indexado, es decir, que no es salario, y el salario en Venezuela siguen quedando en 130 bolívares, es decir, en $3.5 mensuales a la fecha de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela el día de hoy. Ahora se ha dado a la tarea de contratar a una prestigiosa empresa, una firma multinacional, para que estudie la reestructuración de la millonaria deuda externa, según el reporte. Expertos ven con buenos ojos la noticia, pero señalan la necesidad de transparencia en el proceso y la importancia que tiene en las próximas elecciones. El gobierno del presidente criminal usurpador Nicolás Maduro, que está solicitado por Estados Unidos con una recompensa de $15 millones por ser el jefe del cartel de los soles, y que comenzó a incurrir en impagos como siempre porque el tipo no paga ni que le den la plata para pagar, de todos los compromisos internacionales desde el 2017, habría contratado a la prestigiosa firma Rothschild & Co. para hacer un diagnóstico preciso de la deuda externa, según informó Bloomberg. Porque resulta que al parecer este tipo, es decir, el bobo de Cúcuta, que solamente sabe manejar camiones y manejar el metro y ser colectivero en un autobús y sindicalista y rockero y meterse orégano parejo al personaje, no tiene ni la menor idea de cuánta es la deuda del país. Tuvieron que pagar una multinacional porque ni él ni sus achichincles alrededor, una cuerda de ineptos, saben cuánto era la deuda externa del país. Cosa contraria al Sambo de Sabaneta. Recordemos este largo periodo donde apenas se asume el Sambo de Sabaneta. A los pocos meses de haber asumido, él pagó toda la deuda externa de Venezuela. Aprovechó la subida del petróleo por encima de $100 y se quitó la deuda y dejó a Venezuela libre de deuda externa por segunda vez. Recuerde que el primer presidente que pagó la deuda externa en Venezuela fue Marcos Pérez Jiménez. El segundo presidente que pagó la deuda externa en Venezuela se llamó Hugo Chávez Frías. Ahora, no lo voy a ponderar mucho porque así como cometió tomó esa decisión correcta en su momento de pagar la deuda externa y dejar a Venezuela libre de la deuda, también nos metió en deudas porque el tipo se sintió que tenía todo a las alturas, el petróleo estaba por encima de $100 por barril y empezó a regalar real parejo y después empezó a endeudarse cuando empezó otra vez el petróleo a bajar. Los presupuestos que había facturado, creado, planificado a $100 por barril, cuando volvieron a bajar a $40, hizo que se endeudara, empezaron a dañar el aparato productivo, empezaron a expropiar empresas privadas que se encargaban de importar semillas, de importar materiales plásticos, de aluminio, etcétera, etcétera, y todo esto lo fueron nacionalizando, lo fueron colocando militares al frente de estos que empezaron a robar parejo. Y Venezuela se hundió. Eso parece la torta cuando sale toda espumosa, alta, así, toda esponjosa, y cuando usted de repente la ve que plum, se hunde. Así pasó con Venezuela. Quedó mal preparada la torta. Entonces de nada sirvió que hubiese pagado una deuda si nos dejó una deuda peor. Y después de que Maduro asume en el año 2013, asume la presidencia, eso fue de mal en peor. Si ya Chávez nos había traído a la crisis, Maduro nos trajo a la hecatombe, directamente nos hundió en el pantano. Chávez sabía cuánto había de deuda. Nicolás no tiene ni la menor idea de cuánto debe Venezuela. Por eso contrataron a esta empresa. Ahora, pregunto, ¿puede administrar un país alguien que no tiene ni el menor conocimiento de cuánto se debe? ¿Ustedes consideran que una persona de esta está en la capacidad de gerenciar una nación donde no tiene, vuelvo y repito, la menor idea de cuánto se le debe al mundo?
Organizaciones no gubernamentales y economistas independientes calculan que la deuda externa se ubica por encima está entre los 140.000 y 154.000 millones de dólares. Y estamos hablando sin intereses, ¿no? Solamente estamos hablando del capital. El portal La Voz de América no pudo confirmar de manera independiente el reporte de la contratación de Rothschild & Co. Ni el gobierno de Venezuela ni la firma se han querido pronunciar después de la información suministrada por Bloomberg. Sin embargo, el economista venezolano Manuel Sutherland cree que la reportada asociación entre el gobierno chavista con la empresa Rothschild sería positiva, ya que le permitiría al régimen venezolano consolidar una información formal de cuánto debe y a quiénes le deben. La data sobre la deuda externa de Venezuela se reduce a estimaciones y posiblemente haya sido agrandada por la suma de litigios y peticiones exageradas contra el Estado. Así dijo Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Hay que hacer una auditoría muy profunda de la deuda para saber el importe total, lo que será muy costoso y trabajoso, dijo. Rothschild es una firma de prestigio enorme y grande, y su mapeo de la deuda externa venezolana tendría un reconocimiento internacional bastante potente, valoró Sutherland. Los acuerdos de esa naturaleza se entienden en el mundo financiero como un paso previo a la reestructuración de la deuda externa de cualquier gobierno, y suelen llevarlos a cabo compañías reputadas para que sus hallazgos sean reconocidos. Rothschild es además un banco de inversión multinacional, cuyos orígenes se remontan a hace 200 años y que prevé servicios financieros con 4.600 especialistas en más de 40 países. Gustavo Machado, quien es economista y profesor de la Universidad del Zulia, también apuntó que es conveniente que contrataciones como la presunta pactada entre Rothschild y Venezuela se realicen con transparencia. Gustavo Machado precisó al portal La Voz de América que los acreedores de Venezuela son diversos y que pueden agruparse en tenedores de bonos, organismos multilaterales, otros gobiernos, proveedores favorecidos por decisiones judiciales y laudos arbitrales. Machado estimó que es prudente hacer un inventario de la deuda y que cualquier modificación de sus condiciones debe ocurrir luego de las elecciones pactadas para el 28 de julio, como parte de un programa de estabilización macroeconómica idealmente apoyado por la sociedad venezolana. La revisión de la deuda se trata del primer paso de un proceso complejo por la diversidad de tenedores de bonos, por la gran variedad en los plazos y términos financieros de los bonos. Sutherland, por su parte, coincidió en que será imposible que el gobierno de Nicolás Maduro encabece una reestructuración de la deuda externa antes de que se realicen las elecciones del 28 de julio. Actualmente recordó que Maduro es desconocido como presidente por varios países, mientras la comunidad internacional, el gobierno y sus opositores están negociando la realización de una elección presidencial que sea justa, libre y transparente, y cuyos resultados sean reconocidos por todos los actores. Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea desconocen actualmente la legitimidad de Nicolás Maduro desde el 2019 por considerar que su reelección del 2018 se concretó en una votación sin las suficientes garantías democráticas, es decir, usurpadora. Esto le impidió al gobierno madurista tener acceso a créditos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, mientras sus opositores designaron un gobierno interino presidido por el líder del Parlamento electo del 2015, Juan Gerardo Guaidó Márquez, que controló los activos del país en las naciones que sí lo reconocían a él como la autoridad legítima en Venezuela. Esa coyuntura política dio paso a un largo litigio por el oro venezolano que está reservado en Banco de Inglaterra y coincidió con una demanda de tenedores de bonos y acreedores del país suramericano en Estados Unidos para materializar la subasta de acciones de la filial petrolera Citgo. Sutherland insistió que la reestructuración de la deuda dependerá de cómo sea vista la elección del 28 de julio en lo internacional. Por eso a Maduro le interesa que las elecciones se vean bien antes de hacer la trampa. Por eso necesitamos blindar el Consejo Nacional Electoral. Y si quieres saber cómo blindar el Consejo Nacional Electoral, al finalizar este video hay una diapositiva que dice la gran propuesta de Filósofo 777.
allí vas a poder verla. Y si no, la puedes ver en la descripción de este video. Ahí te dejo también el enlace. Bien, esa votación es absolutamente necesaria para pensar en una reestructuración económica. El estudio de la deuda por una firma de prestigio está muy bien, pero en manos de Nicolás Maduro es imposible que se pueda avanzar, dijo el economista. La oposición considera que Nicolás Maduro es parte de un grupo político que ha saqueado todas las riquezas de Venezuela en estos últimos 25 años y afirma que los impagos son una expresión de una mala gestión de los recursos del Estado. María Corina Machado, quien fue la ganadora de las primarias presidenciales opositoras, pero quien no pudo inscribirse como candidata por estar inhabilitada ilegalmente por Nicolás Maduro para que ella ejerza cargos públicos, ha dicho que la reestructuración de la deuda es un proceso completo, ordenado y transparente, que solo puede ocurrir una vez que Maduro y su combo dejen sus cargos. Machado, quien hace campaña a favor del candidato inscrito por la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia, ha llamado a los acreedores de Venezuela a esperar una victoria electoral del antichavismo para participar en un plan de cambio de deuda por inversión, como el que tuvo el país en la década de los 90, reivindicando el potencial gigantesco de riqueza que tiene nuestro país. El chavismo gobernante, por otro lado, atribuye sus impagos y aprietos económicos a las sanciones de Estados Unidos contra sus instituciones, contra la industria de petróleo y gas. Si bien esas medidas sectoriales se concretaron a partir del 2019, la decadencia en Venezuela comenzó de nuevo con mayor peso después del 2013, cuando el chofer se quiso nombrar gerente del país llamado Venezuela. Ahí está, señoras y señores. Dime qué piensas al respecto. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me encanta leerlos. Recuerda, si quieres saber cómo podemos brindar el Consejo Nacional Electoral, te dejo en la descripción un enlace. Y no olvides que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, búscame en Telegram como Filósofo777 o en Instagram como Filósofo777USA. Y si eres emprendedor o emprendedora y quieres empezar tu negocio desde tu casa, visita autodidactamillonarios.com. Más de 1,400 cursos con el 50% de descuento. Te espero.